Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a tener la presencia de la gran psicoterapeuta Patricia Maciel y este tema, qué bárbaro. Vamos a ver cómo nos va con hipnosis. Adelante, por favor, maestra, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí muy contenta de estar aquí con todos ustedes y realmente es un tema que desde hace mucho tiempo lo quería tocar. Yo le quiero decir que conozco la hipnosis maestra desde que tenía 15 años. Así que ha sido un viaje espectacular. Mi gran mentor de vida era un psiquiatra. Y entonces este psiquiatra tuvo problemas con la vista. Entonces alguien le recomendó que fuera a hacerse hipnosis porque tenía un problema muy serio de desahucio de su vista. Entonces él se resistió un poco por la cuestión científica, siendo un psiquiatra, pero finalmente él decidió hacerlo pues por esta emergencia, ¿no? De desahucio. Le decían que iba a perder la vista. Entonces, él va y hace esta especialidad también en hipnosis, después de que tuvo él resultados maravillosos, y deja la psiquiatría porque se da cuenta de que realmente no es necesario usar otro tipo de tratamientos, sino con la hipnosis solamente podría la gente tener una gran recuperación. Entonces ha sido un viaje largo para mí de siempre estar preparándome, de estudiar, y claro, han salido diferentes especialidades. Yo después me especialicé en terapia de hipnosis ericksoniana, pero siendo este gran mentor para mí, pues inolvidable, que lo tengo siempre presente porque fue de gran ayuda en mi familia. Él ayudó mucho a un hermano mío cuando mi papá falleció. Este doctor maravilloso sacó a mi hermano adelante y hasta la fecha, este hermano dice que él continuó su terapia con él por varios años y él terminó pues con muy buenos grados su universidad. Esto pasó cuando mi hermano tenía 13 años y él continuó su terapia. Yo también estuve asistiendo con él, pero decidí prepararme en forma en la escuela ericksoniana, porque ya venía yo de la escuela junguiana, de especializarme en la parte arquetípica. Entonces he seguido estudiando y preparándome y la gente tiene un mal entendido de lo que es la hipnosis. La gente piensa que es como en los shows, que la gente va a un show y pierde el conocimiento y empieza a hacer algunas situaciones ahí un poco chuscas, pero la hipnosis es todo lo contrario. En la hipnosis nunca perdemos la conciencia. En la hipnosis se hace un estado alterado de conciencia en donde se va realmente a hacer diferentes sanaciones con el subconsciente. Es un estado alterado de conciencia, pero sin perderla. Es estar consciente de dónde estamos y tener esta sanación en donde se pueden llevar a cabo diferentes técnicas. Una de ellas puede ser regresión al útero, otra puede ser para quitar fobias. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con niños, con adolescentes, por estas fobias, traumas a veces, y también por situaciones que se quedan ahí muy fijadas de cuando hubo un trauma de nacimiento. A veces la madre pasa por diferentes circunstancias y entonces el trabajar a los niños desde pequeños realmente es algo ideal porque se puede llevar a los niños a que
Por ejemplo, cuando los niños tienen algún problema de micción por la noche, cuando los niños tienen fobias, cuando los niños tienen pesadillas. Entonces, se les ayuda enormemente a los niños para tener, pues, esa liberación de fobias, esa liberación de miedos, también para ayudarlos en una mejoría en la escuela. Entonces, cuando está la persona en hipnosis, se dice que tiene una mayor atención y concentración y una mayor respuesta a las sugerencias. Entonces, la hipnosis generalmente comienza con una inducción hipnótica, que implica que una serie de instrucciones y de sugerencias preliminares y el uso de la hipnosis con fines terapéuticos se conoce como hipnopedia, hipnoterapia. Hay diversos términos. También hay una hipnosis escénica, que es en forma de mentalismo. Entonces, estas terapias basadas en la hipnosis por el tratamiento de un intestino irritable, por ejemplo, aquí tenemos varias personas que han tenido este tipo de circunstancias y también, por ejemplo, en la medicina china hay una parte donde se nos habla de que cuando hay depresión, hay muchas personas actualmente en depresión y tiene que ver con la cuestión intestinal. Entonces, en hipnosis se va y se puede hablar con el órgano que está dañado, ¿no? En este caso, cuando hay una depresión, pues se habla con el intestino delgado, o cuando hay un problema de personas que tienen mucha ira, ¿no? Hay personas que tenemos, que a veces tienen muy poca tolerancia, ¿no? Y de la nada se viene pues un coraje enorme y la gente tiene estos arranques de ira tremendos que muchas veces llegan a llevar a las personas a situaciones pues muy delicadas a nivel legal, ¿no? Entonces, esta terapia de hipnosis es lo más preciso que hay, de gran ayuda, y realmente yo tengo muchos años de trabajar con hipnosis, en donde yo me he dado cuenta de cómo personas pueden cambiar su vida de un momento a otro, ¿no? Y si nos dicen, por ejemplo, muchas veces las personas suelen preguntar, ¿cuántas sesiones son? Realmente esto no es una receta de cocina. Esto es, cada quien tiene diferente sugestión, su diferente subconsciente. Entonces se tiene que trabajar de una manera individual. No se puede decir, oh, te voy a dar 10 sesiones o te voy a dar 5 sesiones. Realmente eso es muy personal, pero realmente es muy importante, es una gran herramienta de ayuda en donde la gente se puede liberar de muchísimas cosas y puede realmente tener una mejor vida, ¿no? En cuanto a su salud, para ver de dónde proviene ese problema que se tiene, esa fobia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen fobia al agua y es porque de niñas tuvieron ese problema de que estuvieron a punto de ahogarse. Entonces se hace un trabajo para llevar a esa persona a ese momento y hacerle compañía. Entonces es como se puede lograr que haya una diferente temática en la vida de esa persona. Pero realmente la hipnosis, pues es una terapia muy antigua y ahora se han de actualizado diferentes modalidades. Por ejemplo, el profesor Erickson, Milton Erickson, él hacía base de metáforas, hacía este trabajo de hipnosis en donde llevaba a una persona y le hacía
pues toda una remembranza, como un tipo cuento, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la reparación. Ya hay diversas técnicas. Hay diversas técnicas en donde se puede llegar a estos estados alterados de conciencia. Entonces, realmente las regresiones son recapitulaciones de la historia de la vida psíquica de cada cual cuando se produce una relajación profunda, porque tenemos esa gran problemática los seres humanos que no sabemos relajarnos. Vivimos en un estado tan alterado que estamos siempre a la defensiva. Entonces, el psicoanálisis ya habló y escribió tanto de la regresión que no merece la pena abundar en esta naturaleza, pero es una posibilidad de todas las personas de revivir acontecimientos del pasado. Entonces, hay un marco en las terapias regresivas que permite una relajación mayor en la que se posibilita la regresión y normalmente se atiende a sensaciones, a vivencias de la vida concreta y del mismo modo de otras vidas anteriores. Entonces, hay demasiados libros, pero yo sí recomiendo mucho porque hay personas que ya, ahora ya con San Google, pues todo mundo quiere sentirse experto, ¿no? Entonces, sí tiene una parte en donde es muy conveniente tener una guía de un profesional. Es muy importante el tener una guía de un profesional. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo paso a paso, porque lamentablemente ahora ya con todas las situaciones que existen, ¿verdad? En la cuestión de las redes sociales, Redes sociales. entonces está Entonces está incurriendo en que hay personas que pueden tener pues a veces contratiempos, ¿no? Entonces es importante que sí sea guiado por un profesional. Esto no es de que voy a leer un libro y ahora me voy a hacer experto, ¿no? Porque eso pasa en varios campos, ¿no? En muchos de los campos ya la gente se quiere sentir muy autónoma y todo tiene pues su tiempo, ¿no? Como les digo, yo desde los 15 años me he adentrado en este mundo y hasta el día de hoy yo sigo preparándome, ¿no? Cuando hay alguna actualización, yo inmediatamente trato de estar al día. ¿Por qué? Por beneficio de mis pacientes y aparte de eso para estar al día, porque ha habido pues varias personas que han, por ejemplo, la programación neurolingüística, eso vino a posterior, pero la hipnosis data desde el siglo XVIII. Entonces, todas las culturas y religiones parecen haberse puesto de acuerdo en una misma cosa, pero con un diferente lenguaje, que tiene que ver con la capacidad y el deseo de la trascendencia humana. Y esto no tiene nada que ver con religión, esto no tiene nada que ver con esoterismo, esto es algo muy profesional porque hay mucha mala información, ¿no? A veces la gente puede pensar, no, eso es hechicería o eso está rechazado por la iglesia. Para nada. Esto no tiene nada que ver con religiones, totalmente separado y esto es algo que realmente es profesional. ¿Para qué? Para quitarle fobias a las personas, para ayudar a reparar, como les digo, órganos, a reparar el cuerpo físico. Se hace una biodescodificación de reparación biológica, ¿no? Eso es esa especialización la que he tomado últimamente. Entonces, los mecanismos intermedios por los que conectamos con eslabones entre lo espiritual y lo cultural nos ofrecen la posibilidad de diseñar pasarelas de experiencia, que son vías, entre otras posibilidades, que se conforman también a partir de investigación clínica de la hipnosis regresiva.
Todo esto es a nivel clínico, por eso es que les comento de que es importante acudir con un profesional. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, una sesión de hipnosis cuesta alrededor de $200 por una hora, ¿no? Y tengo pacientes, por ejemplo, que son fumadores, ¿no? Esas personas que tienen esas adicciones, y precisamente para eso nos sirve la hipnosis. Personas que tengan problemas de adicciones, de fumar, adicciones de jugar, de ludopatía. Entonces, es una excelente herramienta a la que podemos acudir. Y claro, yo no cobro esa cantidad de dinero porque yo sé que pues las personas no tienen la capacidad a veces económica para llevar un tratamiento, pero es importante porque es muy corto el tiempo que se hacen sesiones, realmente no se vuelve una dependencia, porque como yo les digo a los pacientes, no tengo tiempo de tener pacientes permanentes, sino que tengan ellos su propia sanación y que ellos después a su ritmo aprendan cómo hacerse estas fases de autohipnosis. Pero primero, como todo, tiene que llevar pues una instrucción, ¿no? Entonces, en diferentes épocas, con mayor o menor fortuna y en diferentes rituales desde tiempos remotos, por ejemplo, en Egipto, Eleusis, en Grecia, en el medievo, en la Edad Moderna y en el siglo XX, se llevaron a cabo, ¿no? La consecuencia que conlleva esta práctica tiene que ver con algunos pacientes que alcanzan una posibilidad perceptiva de que está implicada en la aclaración de lo experimentado en el marco de la terapia de vidas pasadas. En otros casos no es posible progresar en intensidad y simplemente se quedan en la relajación placentera. La consecución de esta conexión les permite una experiencia emocional correctora, auténtica, y la subsiguiente rehabilitación espiritual que nos permite desde la disposición fascinante de este material establecer conexiones, comprensiones y grados de agudeza y conocimiento sin par, desde la experiencia transpersonal, conocimiento interior. Se trata, por tanto, de conectar con dichos estados de conciencia que proporcionan un crecimiento singular y expansión de conciencia hacia adentro, hacia arriba, tendencia que es inquebrantable en el espacio del tiempo que nos implica de forma tan determinante, considerando por ello que las cuestiones que nos permiten visualizar la información referida son auténticas. La clave de todo este asunto tiene que ver con la evidencia de los datos y las referencias impactantes de las narraciones de los pacientes, que nos permiten comprender que el sentido del sinsentido aparente a partir del trance y de la lógica de dichas descripciones. Entonces, en la experiencia de la focalización relajada y libre de conciencia, la persona se encuentra con menos resistencias y abierta a una dimensión dinámica elevada que le conforta y le permite revivir y recordar diferentes informaciones propias y ajenas también, recobrando el sentido, la tranquilidad y la paz. Es habitual que ese mensaje de tranquilidad y paz se le ofrezca a una figura que le resguarda y aparezca un ser querido, un familiar muerto del paciente, que se encarga de protegerle y de guiarle y que le tranquiliza poniéndole imágenes o hablándole de aspectos determinados de su vida, en los que se desprende la tutela y la protección que recibe sin ser consciente, hasta que rebaja el control y se abre en la meditación guiada de planos y dimensiones similares en la conexión semi-inconsciente.
Señalamos semi-inconsciente porque no tiene que ver con la vida inconsciente tal y como la conocemos. Para aclarar estas diferencias, hay diferentes libros, ¿no? Del inconsciente, por ejemplo. Y la naturaleza semi-inconsciente, en tanto, es posibilidad en una dirección doble, desde un plano superior ascendente que se garantiza en la medida que podemos conectar con el mensaje del interlocutor y desde el terapeuta que nos tranquiliza y acompaña y ayuda para progresar en dicha distensión comunicativa. Esta posibilidad tiene que ver con un acceso y quizás también se pueda entender como una potencia de la comunicación inconsciente, pero la naturaleza del inconsciente, que es información no accesible en un momento determinado, está muy cargada de tareas como la emergencia pulsional, libidinal, las emociones, el afecto, ¿no? El deseo, el lenguaje, el patrón cultural de la cognición. Y tal vez tenga que ver con el inconsciente radical, pero es en ocasiones un acceso elevado y claramente espiritual. Ahora, muchas veces se les pide que también, porque la hipnosis, a veces todos creemos que tiene que ser pegada al catolicismo, ¿no? Pero esto, como les repito, esto no tiene religión, ¿no? O también en la cuestión judaica, ¿no? Que esto se presta mucho porque también en el judaísmo se hacen meditaciones muy profundas y haciendo un trance de entrar realmente dentro del inconsciente, del subconsciente de la persona. Entonces, mostrarse de acuerdo con estos asuntos no es fácil, ya que hemos colocado demasiada materialidad en nuestras asistencias cotidianas y estamos muy empeñados en planes y modelos cognitivos conductuales, desatendiendo campos emocionales, afectivos, motivacionales y comunicativos. Y revisar en profundidad la urdimbre psicosocial significa una apuesta de cuestionamiento progresivo radical, cuya consecuencia nos puede llevar a una apertura al mundo y a las diferentes ideas humanas. Y sabemos que revisar y cuestionar no es del agrado general, ni es habitual revisar los acontecimientos de la vida, ya que es costoso porque damos muchas cosas por sentadas, ¿no? Todas estas creencias limitantes y somos muy orgullosos y engreídos de nuestro saber aparente, ¿no? O sea, nosotros sentimos a veces, oh, yo sé todo, eso no sirve. Siempre tenemos esa tendencia, ¿no? Eso no sirve, eso no me funciona. Entonces, pero no vamos a estar siempre negando lo que es menos aparente. Entonces, pero puede ser más radical. En ocasiones, negarse a las cosas evidentes de la vida y de la muerte puede ser un empeño, ¿no? Mayor en llamar la atención y mostrarse particular o irreductible, ¿no? Como el enfant terrible, ¿no? Como el niño terrible, ¿no? Entonces, esta posición puede a su vez estar teñida de una pose de arrogancia, ¿no? De prepotencia y de magnificencia baladí, que se alimenta de observaciones negativas y escépticas, que simplemente miran a lo extremo y que no escuchan la voz de su interior, que observan y no experimentan o practican la mirada profunda. De igual manera podemos encontrarnos con posicionamientos infantiles negativos que pretenden atrincheramientos racionalistas exacerbados. Pero no hay prisa en el progreso espiritual.
ante el abandono de algunas ganancias menores, nos resistimos a progresar hacia la luz interior. Nos cuesta mucho trabajo y como les he dicho en anteriores ocasiones, somos muy dados de que nos subimos a un avión, ¿verdad? O nos subimos a un taxi y no conocemos ni siquiera la cara a veces, ¿no? En el avión y conocemos la cara del piloto. En el Uber, pues ni siquiera a veces le vemos la cara al conductor y ponemos nuestra vida en sus manos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es de que las personas crean en sí mismas, ¿no? Crean en que van a lograr vencerse, porque no tienen que vencer a nadie, solamente tienen que vencer sus egos, vencer su escepticismo y darse la oportunidad. Y al final, la vida que está por encima de todos en las experiencias radicales, pues no los va a poner muy claro, ¿no? Y si no queremos escuchar y comprenderlo en esta vida, pues llegará la siguiente, porque de nuevo no hay prisa, ¿no? Pasa como en la psicoterapia, el terapeuta no tiene prisa porque cuenta con las resistencias y los encariñamientos del paciente en sus objetivos persecutorios, ¿no? Que realmente yo no me apego a mis pacientes porque pues no es ese mi trabajo. Mi trabajo es ser muy objetiva, ¿no? Por eso los nuevos terapeutas y los profesionales jóvenes tienen que curarse el furor sanandí y curandí, ¿no? Para no perseguir al paciente y los artistas, ¿no? El pintandí, el pintando para no pintar en todos lados más que en el que corresponde y así sucesivamente. Pero en este trabajo tomamos en consideración los aspectos emocionales ligados a determinadas secuencias densas del vivir, que tratan de comprender la conexión entre el espacio y el tiempo y la plasticidad comunicativa en las diferentes energías, en su conexión y representación luminosa que aclara el existir a veces sin necesidad de hablar. Y eso es importante, ¿no? Porque a veces es importante darle este espacio al paciente para que tenga oportunidad de ir a su interior, ¿no? Y la hipnosis a veces no es para todos, ¿no? Hay personas que piensan, hay una persona que vi que tenía como unos compañeros míos de paciente, que la señora decía, no, es que a mí nadie me puede hipnotizar. Y esta persona había estado bajo medicamentos por muchos años, antidepresivos. Entonces había ahí esta configuración en su cerebro, pero aparte la resistencia, ¿no? Y para los que no se dan cuenta de que la energía nos conforma, recuerden los elementos, ¿no? El aire, el agua, la tierra, el fuego. Y también en la cábala que señala el quinto, el espíritu, que es el éter, ¿no? O piensen en el aire que respiran, los alimentos que consumen y la transformación de los mismos como parte inextricable y energética de estas partes vivientes, ¿no? Que vienen a nosotros. Y si no se dan cuenta de estas conexiones energéticas, tienen que abrirse y no cerrarse mentalmente o volver a sentir, meditar y comprender. Y me gusta mucho trabajar con niños porque les quiero decir que es fascinante. Los niños tienen 732 conexiones neuronales por segundo. Imagínense la impresionante calidad de nuestro divino y bendito cerebro. 732 conexiones neuronales por segundo tienen los niños. Entonces, ¿qué mejor que trabajar con ellos cuando está este cerebro en plena efervescencia para lograr modificar esos traumas de nacimiento, esos traumas de infancia, de que muchas veces a los niños les toca ver situaciones
muy, muy delicadas entre los padres, ¿no? Hace unos días también una paciente me refirió de que eh, su esposo hizo pues una pataleta, ¿no? De repente quería que su hijo le abrazara, no lo abrazó y el señor se fue de la casa. Entonces, pues el señor se comportó como un niño, ¿no? Ante otro niño, ¿no? Y el niño pues se sintió obviamente en su cerebro de esas 732 conexiones, se sintió culpable, ¿no? Entonces, pues, ¿quién tenía que estar tranquila? La madre, ¿no? Entonces, eso fue lo que le dije. Usted tiene que estar tranquila porque ya iba a entrar ella también en su modo niño, ¿no? Y empezar a atacar al esposo y justificar que el niño estaba en una mala condición. Entonces, fíjense qué momentos tan determinantes a veces la vida nos pone y que actuamos, y como le dije, ¿no? Él también a veces puede tener pataletas, ¿no? Es un ser humano, ¿no? No es perfecto. Todos tenemos derecho a veces a cometer errores, porque nadie es perfecto, pero lamentablemente no nos damos cuenta de que a veces una pequeña circunstancia, cómo puede afectar a una criatura, ¿no? Y más en el día de hoy, ¿no? Antes los padres normalizaban en castigar a los niños, el, el darles de chanclazos o de cinturonazos o de encerrarlos, ¿no? Entonces, esto ya no se puede llevar a cabo, pero ahora los niños tienen un desarrollo mayor, su cerebro es más grande de los niños actualmente. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos de cómo nos conducimos con los niños, ¿no? Y también cómo nos conducimos con los adultos, ¿no? Porque estamos siempre atentos a esta parte de pelear, ¿no? De reaccionar. Si el otro me aventó el coche, pues yo se lo voy a aventar dos veces, ¿no? Entonces, no, no nos podemos dar oportunidad de eso porque estamos enganchándonos en situaciones en las que nos podemos meter en un verdadero lío, ¿no? Y hemos visto eso, ¿no? Gente que a veces saca un arma y se hace una desgracia, ¿no? Entonces, por eso amo la hipnosis, porque realmente lo lleva a uno a entrar a estados alterados de conciencia en donde podemos eso, tomar más conciencia de cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces, a lo largo de varios casos, podemos ver laberintos del trance y de una emoción intensa, ¿no? Que nos abrirá puertas y ventanas hacia la experiencia posible y diferente de sentir y cómo nos relacionamos, ¿no? Y es del todo comprensible que cada cual se encuentre en un estado personal de captación concreta, urgida por intereses particulares que inexcusablemente permiten mirar a un lado o a otro de las situaciones. La tarea seguramente se va a expandir en nuevas reflexiones, pero terminamos el trabajo con un conjunto de dudas y preguntas que surgen habitualmente sobre cuestiones de vivir repetidamente y que se han desarrollado a partir de las dudas de diferentes personas, ya sea en clase, en consulta. Para quien va dedicado especialmente este trabajo, es para las personas que realmente quieran entrar en este mundo de la hipnosis, pero a un nivel muy serio. Porque a veces podemos creer, ah, no, pues yo le voy a hacer hipnosis a mi novio para que se enamore de mí, ¿no? O le voy a hacer hipnosis a mi jefe. No, o sea, desde ahorita se les dice que no es así, ¿no? Porque se hace una programación para que no se pueda afectar a otra persona.
Todo esto es para cuestiones de sanidad, de salud, no de manipulación. Entonces, la edad juvenil es abierta a las nuevas ideas, están como esponjas llenos de nuevas ideas y de aprendizaje, ¿no? Nuevas formas de pensar y organizar experiencias. Entonces, la vida es una evidencia cargada de sentido y sabiduría. Y depende de cada uno de nosotros poderla atisbar, comprender y ensayar creativa y positivamente en nuestros comportamientos más solidarios. La existencia y lo real nos sobrepasa infinitamente en nuestras habilidades perceptivas y comunicativas, por lo que no queda más remedio que poder cifrar las diferentes experiencias de una forma compositiva, en un acceso particular y esencial. Y los humanos tenemos que encarar la obligatoriedad de desarrollar desde nuestros anclajes particulares y ante la necesidad de evolucionar paulativamente, que es una tarea de milenios en las diferentes cuestiones procesuales y vitales que se nos implican. El hacerse y el enfermar del ser humano es también un proceso. Se ha pretendido reducirlo todo a tipologías estáticas muy afines a la fijeza mineral, es decir, lejos de lo humano en cuanto humano. A esto han conducido los formulismos escolásticos de una parte y el mecanismo científico de otra. Y ni lo uno ni lo otro sirven en absoluto para comprender la realidad humana y su naturaleza procesual. Y por eso ni la ética ni la patología han llegado a estados de desarrollo mínimamente satisfactorios. Entonces, estas investigaciones coruscantes, recordando a diferentes científicos como la obra de Sencillo, por ejemplo, también nos recuerda que nos han abierto a una comprensión mayor del comportamiento humano. Intentamos abrirnos a la realidad con más apertura, tolerancia y bondad en un proceso afectivo y franco, tratando de comprender lo propio y lo ajeno, las dificultades, ante la situación de las dificultades que hemos vivido, que hemos pasado, con una atención más delicada hacia el sufrimiento y la incomprensión. Por lo que la invitación a cada persona es que saque sus propias conclusiones y alguna idea va a tener que funcionar. Entonces, hay que saber en dónde estamos, ¿no? En esta introducción solo tratamos de señalar algunos aspectos que nos constituyen como humanos para así poder comprendernos en un ejercicio particular de búsqueda y experiencia. Entonces, es importante el ver que tenemos mucho trabajo que hacer. El tiempo, todo el tiempo y la infinitud es similar simplemente a hay que poder comprender. Todos los pueblos de la tierra, de una forma recreativa, precisan ensayar y comprender su mundo o darse una idea que les permita encontrar orden en relación principalmente al sentido de la vida y a la necesidad de cambio y de trascender. Este mismo dinamismo sumatorio sirve para entender los libros sagrados que nos llevan a las religiones, a las diferentes religiones, y la necesidad de comprender hechos eficaces e integrarlos en una cosmovisión. Entonces, el abrirnos a que podemos hacer estas terapias regresivas para reparar, para reparar situaciones que hemos vivido en la niñez, reparar relaciones, que muchas veces tenemos estas relaciones pues un poco contaminadas porque venimos imitando lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todas nuestras generaciones anteriores. Entonces,
el que nos demos cuenta y poder reparar esto es realmente muy hermoso, porque nos da la oportunidad de reparar el proyecto sentido, por ejemplo, de cuando nosotros nacimos. Hay niños que nacen por forceps, hay niños que nacen por cesárea, hay niños que nacen a veces en un taxi, y todo eso tiene un gran significado. Entonces, eso va, por ejemplo, los niños que nacieron por cesárea son niños que no van a encontrar fácilmente el camino de su vida. ¿Por qué? Porque no pasaron por el túnel vaginal. Y esos niños se van a sentir invadidos, porque así cuando abrieron a la mamá, pues el doctor invadió el espacio de ese bebé. Él no sabía si tenía que nacer por cesárea, él no sabía, él solamente sintió que fue invadido su espacio. Entonces, para eso es importante llevar a cabo. Y actualmente, lamentablemente, es el pan nuestro de cada día, que les encanta hacer cesáreas, porque es muy cómodo, ¿no? Así el doctor, pues, puede, pedir que la paciente llegue a las 2 de la tarde, un jueves, para hacer en ese momento la intervención y él pueda tener su fin de semana libremente. Y claro, eso va a incurrir en que cobre, pues, cantidades importantes de dinero, ¿no? Y entonces ese bebé va a tener que nacer cuando el doctor tiene tiempo, ¿no? No es cuando el bebé quiere nacer, sino es inducido a que tiene que nacer en el momento en que para el doctor sea lo más conveniente. Y realmente por eso yo amo todas esas abuelas parteras, que ellas realmente son de gran respeto, estas mujeres maravillosas, y que me tocó ahora que fui a Perú conocer también parteros hombres, porque realmente es muy importante cuando los niños nacen en casa, son personas que de adultas les va a encantar estar en su casa, van a ser personas muy de su casa. Y a veces algunas personas que nacen en casa les da pena, ¿no? Ay, no, pues yo nací en casa. No, qué maravilla, qué lujo, ¿no? Porque llegó en ese ambiente en donde era todo amor y esa espera maravillosa. Y a mí también me ha tocado recibir bebés y cantarles y recibirlos con todo ese amor, ¿no? Y también lo he hecho en el hospital, cuando me ha tocado que ha tenido que ser forzosamente. Yo ahí en el momento de que están haciendo el bebé, yo les estoy cantando y por supuesto los señores de la bata blanca, pensaron que ya se había metido, la loca de la casa ahí, pero me encanta, ¿no? Porque el recibir a ese bebé con ese amor y cantando, pues es un bebé que va a cantar toda su vida, ¿no? Entonces, luego el camino es claro cuando hay amor en la vida y en las culturas para trascendernos a lo superior. El islamismo, por ejemplo, es la religión inspirada en Mahoma, que surge en Arabia, 600 años después de que llegó Jesucristo a la tierra, y se sustenta en el libro sagrado del Corán. Entonces el profeta Mahoma se quedó pronto sin padres y fue educado por sus abuelos y más tarde por un tío. Subsiguientemente se hizo pastor y se casó siendo joven con una rica y acaudalada viuda y se estableció entonces en la Meca como un próspero comerciante. Como las cosas le iban bien, pudo razonablemente dedicarse a la vida contemplativa. Y de nuevo, la superación de los bienes materiales posibilita el acceso al camino espiritual. Y de nuevo, la superación de los bienes materiales pues lleva a esta comodidad espiritual. Y consecutivamente en el monte Ira
al norte de la Meca, Mahoma dice haber tenido una visión en la que le fue ordenado que predicase. Y también se dice que le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que él era el profeta enviado por Dios a los hombres. Entonces, básicamente la diferencia entre el cristianismo en la prédica radica en que el islamismo no se ordenan sacerdotes y se recomienda a los seguidores no beber bebidas alcohólicas. El creyente tiene que orar, ayunar, cumplir el Ramadán, por ejemplo, y esto les digo porque en todas las religiones, el hinduismo quizás sea la religión más numerosa en la India y su presencia se detecta por lo menos 3.500 años atrás. Se le denomina Sanatama Dharma. Entonces es la religión eterna del sánscrito. Es una religión que incorpora múltiples cultos y dioses sin tener que renunciar a ninguno. Pero fíjense, es muy interesante las mujeres en la India. Si el bebé, ellas traen cargando a su bebé atrás, ¿no? Pero si el bebé llora, si tiene así como un momento de crisis el bebé y llora, la mujer en plena banqueta se para, se sienta en la banqueta y empieza a darle masaje a ese bebé. Ahí empieza a masajear a ese bebé. ¿Para qué? Para que ese bebé sienta ese contacto con mamá. Todo eso que tiene ahí de memoria de que en el útero él estaba cómodo. Y entonces ahí se para la mujer y le empieza a dar masaje y le empieza a hablar cariñosamente. Y lo mismo pasa en nuestros países, en México, las mujeres traen en la espalda cargando a ese bebé y está todo sangoloteado el bebé, pero el bebé está encantado, ¿no? Y realmente es esa parte de sentir que ese bebé se está meciendo porque siente cuando estuvo en el útero de mamá y que estaba realmente protegido, estaba seguro. Entonces, en el Shinto o en el sintoísmo, por ejemplo, que significa en idioma japonés camino de dioses, los templos acogen a las divinidades okamis, que es la religión más popular en Japón, y se basa en dar culto a los antepasados y a las fuerzas de la naturaleza. Son importantes los pensamientos, las acciones, y pretenden el desarrollo de una nación fuerte y pacífica. Y en el budismo es una cosmovisión interesante basada en el mensaje de Buda, que eso es algo también que quiero aclarar, porque cuando hablamos de Cristo, Cristo es un estado de conciencia, al igual que el budismo es un estado de conciencia alterado. Entonces, el budismo es una cosmovisión interesante basada en el mensaje del Buda, que fue uno de los profetas iluminados y que tras grandes periodos de meditación consiguió acceder a estados alterados de conciencia elevados y que forman parte del corpus de las visiones de reencarnacionistas de la cultura oriental. Y el aumento de la comprensión y la tendencia budista parte de los axiomas de la vida, expuesto en diferentes sermones de cierta actualidad en nuestra sociedad. Entonces, aquí lo que yo quiero decirles es que siempre se habla de estados alterados de conciencia en diferentes filosofías. Y esto no tiene nada que ver, repito, con religión. Pero quiero ponerles estos ejemplos para que vean cómo la meditación realmente es una ciencia. Y esto ya se ha comprobado poniéndoles electrodos a monjes y viendo cómo su pulsación baja y ellos pueden tener estos estados alterados de conciencia para prepararse para sus diferentes actividades y estar en una completa paz interior. Por eso es que amo la meditación y el sufrimiento que no es necesario para evolucionar.
quizás genere una dimensión nueva en el avance de los procesos psíquicos que nos permiten reconocer informaciones profundas para la vida. Parece previsible la existencia de un camino recto para el desarrollo del hombre, que si se reconoce, que si no se reconoce, y que si no se reconoce como importante y necesario, malamente lo vamos a poder transitar. Los seguidores de Buda, en su pacifismo y meditación relajada, nunca han dado lugar a los desmanes y fundamentalismos, varios de cristianos e islamistas. Y por mucho que nos desagrade, tenemos que aceptar que por nuestro ideario cultural y religioso se han cometido las más grandes y abominaciones e iniquidades con nuestros semejantes. Desde las cruzadas hasta la Inquisición y la quema en la hoguera de los denominados herejes en el nombre de un Dios que existía en su mente incivilizada. Y yo quiero preguntarles, ¿no está mal el error y la estupidez individual colectiva como forma de atrocidad humana? Claro, reconocer componentes expresos auténticos en algunas aportaciones del budismo no indica negar realidades de orden religioso presente. En nuestra cultura, de hecho, las experiencias nos indican que puede darse integración de aspectos teórico-prácticos en la medida que el saber humano realiza progresivamente una reconstrucción parcial de la realidad. El hecho de que el budismo difiera o no en su comprensión de otras alternativas religiosas, enmascaradas en nuestra cultura occidental judeocristiana europea, no supone la invalidación de ninguna de ellas, ya que cada una de las reconstrucciones religiosas tiene nexos evolutivos útiles para cada practicante. Y como la misma vida necesita integración, parece más sensato integrar puntos de vista y aunar cabos acoplados a la vida concreta en una integración sabia, funcional, adaptativa y acorde con los tiempos, que anclarse en el pasado y con las aportaciones antiguas que producen incomprensión y rechazo. Y más que avanzar hacia la evolución humana, nos paralicemos en una involución espiritual creciente. Y si ustedes ven, en lugar de evolucionar, estamos involucionando porque cada día nos volvemos más salvajes, más agresivos. Entonces, por eso amo la hipnosis, porque la hipnosis nos hace realmente tener una interiorización y tener una manera de estar centrados y presentes. Entonces, cada humano inaugura una forma concreta de procesar y progresar, y los pueblos y las nacionalidades no son una excepción. Aceptamos y comprendemos por nuestro diferente nivel evolutivo que todos los caminos pueden ser veredas adecuadas de tránsito y evolución. Aunque ya sabemos que apartarse de las tendencias mayoritarias genera etiquetas y devaluaciones. Cuando nos encontramos con matices y diferencias en los otros, nos sentimos en peligro y dudamos de lo propio. Y así no nos permitimos que cada cual ensaye sus decisiones y acumule sus experiencias. Sabemos rechazar lo diferente y en ocasiones echamos mano de la etiqueta y el diagnóstico. Y que más allá de atraer las polarizaciones psicopatológicas, al uso pueden servir como un arma arrojadiza y marcar el comportamiento ajeno y va a ser una patología principalmente a la sociedad de manera creciente, corresponde de sobremanera a los que tienen intereses en la cuestión farmacéutica, ¿no? Enfatizar las diferencias puede atacar la sensibilidad evolutiva en su desigual desarrollo. Las consideramos externas o ajenas, de igual modo pueden conformar separación o el germen de conflictos habituales en grupos emergentes, ¿no?
Y todo ello se sustenta en las idealizaciones de perfectibilidad y superioridad moral que pensamos sostener. Y cada uno de nosotros puede transitar diferentes rutas. Es más, en su pluralidad radica su verdad. Al tocar un territorio suficientemente amplio, denso y fecundo como para entender que visualizarnos aspectos determinantes y genuinos que nos implican a todos en diferentes diagramas y reconstrucciones y preguntarse por la naturaleza humana en su sentido último. Es una interpelación que resuena siempre en el cuestionamiento propio. ¿Por quién doblan las campanas? No obstante, es necesario tener valor para la pregunta y para la respuesta y no ceder ante la primera divagación, venciendo inseguridades y el adoctrinamiento alienante, ¿no? Responder con más detalles sobre el camino adecuado circunscribe a la experiencia de cada concreto humano y no nos es posible proponer soluciones sin saber en qué lugar se ubica cada cual. Entonces, es importante que tengamos esta conciencia de cómo tenemos todas estas creencias limitantes. Por ejemplo, León Tolstoy de igual modo escribía, el hombre puede ignorar que tiene religión como puede desconocer que tiene corazón, pero no puede existir sin ambas cosas, ¿no? Entonces, también tenemos a Sócrates, el sabio maestro de la mayéutica, que nos recordaba el profundo misterio de la vida y que poco o nada sabemos, desde luego, frente a lo que desconocemos, ¿no? Pero el camino precisa seguir indagando, meditando, preguntándonos sobre el sentido, sobre la idea de una materia evolucionada o sobre la evidencia de una energía creadora que uno recrea en su vida concreta, para que se produzca más vida y aparezcan en nuestra mente procesos de claridad cabales. Aceptar, por ejemplo, con el Dalai Lama que late en nosotros la divinidad, no es tan descabellado. Por eso reconocemos su presencia en las situaciones más traumáticas. Y es ahí donde intuimos lo que hemos olvidado de nuestro conocimiento profundo. En nuestra historia más próxima encontramos filósofos como Gasset, que decía que se evoluciona cuando avanza el pueblo y reúne grandes dosis de verdad. De igual modo, en palabras de Cervantes, en su recreación de la inextricable relación de dos figuras probables en tipos psicológicos complementarios, desde la excelente practicidad de Sancho Panza, ¿no? Hasta la idealidad del caballero Rayana en el delirio, en disputa con su escudero sobre la forma de ver la realidad y la vida en sus discursos y contrapuntos. Y por un lado, la grandeza perceptiva de Don Quijote, ¿no? Su altruismo y su utopía, que irradia respuestas de gran nivel. Y por otro, la concreción y sensatez de Sancho, que pasa por versado y también por sabio al devolver a cada interlocutor la responsabilidad sobre sus pensamiento-acción, como recoge nuestro juicioso escritor en aquella frase que remite a lo individual de cada particular visión y experiencia, como quiera que se le alcance al caletre de vuestra merced. Siempre podemos recordar nuestros investigadores humildes que se ajustan simplemente a la frecuencia de su demostración. Entonces, aquí es importante que nos demos cuenta de que qué importante es conocernos a nosotros mismos, qué importante es darnos la oportunidad de realmente saber quiénes somos. Entonces, en estas terapias de hipnosis que yo realizo, realmente he tenido, ustedes han sido convocados para a ver qué es lo que es la hipnosis. Pero debo de decirles que la hipnosis no se enseña propiamente,
Solamente se va a mostrar la forma en que se hace la hipnosis. ¿Y qué es la hipnosis? Quizás sea más sencillo comenzar por decir qué es lo que no es. No es lo que la mayoría de ustedes supone, debido a la manera en que han visto presentada innumerablemente cantidad de veces en espectáculos y shows. Allí se le muestra habitualmente como un estado de inconsciencia y sumisión, donde una persona es forzada a hacer cosas ridículas en contra de su voluntad y donde puede ser obligada a confesar lo inconfesable, sean cuales fueran las consecuencias. Esto último obviamente no funciona de esa manera. De lo contrario, todos los policías del mundo emplearían hipnotizadores que hipnotizarían a los sospechosos. Y si el sospechoso dijera en trance, yo no fui, lo dejarían irse y no lo molestarían más. Y esto no sucede en ningún departamento de policía del mundo, ¿no? Y esto debería ser suficiente como para hacerles sospechar que las cosas no suceden así. Lo que aparece en los espectáculos públicos es precisamente eso, un show que está montado a partir de algunos fenómenos hipnóticos que solo pueden ser provocados en una pequeña cantidad de personas, apenas en unos 10 o 15%, ¿no? Y ese porcentaje de la población es muy sugestionable y puede ser colocado por métodos bruscos o instantáneos en estados de trance tan profundos que posibilitan alucinaciones. Entonces aquí les quiero decir, la experiencia no es inocua, porque generalmente los sujetos son despertados en forma brusca, provocando la hilaridad de los asistentes que aplauden, aumentando su confusión y provocándoles una amnesia protectora semejante a la que sobreviene luego de un golpe en la cabeza. Un 10 o un 15% no es una poca cantidad en un teatro de 100 personas. Son casi 15 asistentes y con eso sobra para hacer un espectáculo. Los hipnotizadores de tablado son muy buenos hipnotizadores y una de sus principales habilidades es de la de reconocer entre el público a las personas más susceptibles. Por esa razón, las funciones generalmente arrancan con un ejercicio de sugestión, como el de no poder despegar las manos colocadas sobre la cabeza. El comportamiento individual es registrado y esta es la única referencia que voy a hacer sobre este tema. La hipnosis, más que un estado de inconsciencia, es un estado de hiperconciencia, de conciencia expandida y focalizada, de conciencia expandida, de conciencia expandida, y es como una lupa. Cuando toman ustedes una lupa y concentran los rayos del sol en un punto, pueden hacer arder un papel. Y la mente que se desentiende del cuerpo y se disocia, concentra sus recursos en el punto a donde lo vio guiando la voz del terapeuta, sin perder contacto con la realidad. Y al contrario, la capacidad de cualquiera de los sentidos se multiplica, pero la atención dirige los recursos en la dirección apuntada por el terapeuta. Podemos decir también que la hipnosis es un estado de trance y disociación. ¿Qué es la disociación? Nosotros estamos disociados cuando estamos conduciendo el automóvil, muy preocupados por algo, y de pronto miramos asombrados a los lados y nos preguntamos, ¿cómo llegué hasta aquí? Hasta ese momento hemos estado manejando disociados. Una parte de nuestra cabeza estaba concentrada en el problema que nos preocupaba y la otra conduciendo. Y seguramente ese día no cometimos ninguna infracción ni nos perdimos, porque nuestro inconsciente es bastante cuidadoso. Y también estamos disociados cuando estamos en un cine viendo una película y comenzamos a llorar porque la protagonista se muere. Una parte nuestra, de nuestra mente, sabe que estamos sentados en la butaca de un cine, que hemos pagado una entrada y que de ahí en adelante no hay gente, sino solo una proyección de luces y sombras.
y que además no se está muriendo nadie, que son actores y actrices interpretando un argumento escrito por otra persona, y eso lo sabe una parte de nuestra cabeza, pero la otra parte de la misma está metido dentro de la historia y llora porque la protagonista se muere. Entonces estamos disociados. Cada vez que una parte de nuestra mente se ocupa de una cosa y otra parte se ocupa de otra, estamos disociados. Al inducir la hipnosis, nosotros estamos creando un estado de disociación. ¿Pero qué disociamos de qué? Estamos disociando a la mente del cuerpo, colocamos al cuerpo en un estado de relajación profunda, tranquila, serena, y lo dejamos en automático. O sea, le permitimos a la mente desentenderse del cuerpo. Y entonces la mente gana recursos que son los que vamos a usar en los procesos terapéuticos. Aquellos que juegan jueguitos en las computadoras saben que muchas veces cuando el juego requiere una gran cantidad de recursos, mucha memoria, es posible apagar casi todos los programas que están funcionando en ese momento, manteniendo solamente los mínimos para que la computadora no se detenga. Se ganan de esa manera muchos recursos, mucha memoria RAM que finalmente es utilizada para el desarrollo del juego. El proceso de disasociar la mente del cuerpo y despejarla de tareas para permitirle concentrarse en el foco de atención sugerido por el terapeuta se parece bastante. Pero me gustaría saber si hay preguntas. A ver, están muy calladitos, maestra. Todos estamos muy atentos y muy interesados en el tema porque no, ahora Bueno, ni han pestañado. ahora sí que ni han pestañado. Bueno, Brian Weiss dice por eso en su libro, A través del tiempo, la mayoría tiene un concepto equivocado de la hipnosis a causa de la manera en que se ha representado en la televisión, las películas y los espectáculos teatrales. Estar hipnotizado no es estar dormido. La conciencia sabe siempre lo que uno experimenta mientras está hipnotizado. La hipnosis no es un suero de la verdad. Durante la hipnosis, tu mente está siempre despierta y observando. Es por eso que al estar profundamente hipnotizados y envueltos activamente en una secuencia de recuerdos de infancia o de una vida anterior, podemos responder a las preguntas del terapeuta. Hablar en... Maestra, ¿Mande usted? perdón, perdón, ok, maestra, buenas tardes. Buenas Ah, tardes. muy interesante esta ponencia, maestra, me ha gustado bastante, me gusta mucho. Le escuché a un principio, maestra, que había comentado que cuando uno tiene depresión puede uno hablar con amor a su intestino delgado, ¿cierto? Correcto. Y Y también alcancé a escuchar que hablaba de la ira, pero ahí no alcancé yo a escuchar cuál fue, eh, me perdí allí, con Sí, cuál órgano debemos hablar cuando es la ira y cuando hay ansiedad, maestra, por favor, ¿sí? claro que sí. Gracias. Claro que sí. Bueno, cuando hay ira, tenemos que ir al hígado, ¿no? Cuidado, Tenemos que ir a hablar con hablar él. con el hígado porque el hígado es el que procesa toda esa rabia, ¿no? Es como, el hígado es la aduana, ¿no? Ahí entran Sí, todos los alimentos. Entonces, cuando hay mucha ira, son muchos cuestiones que tiene uno que tomar en cuenta, como cómo fue la infancia de ese niño, ¿no? ¿Cómo sí, fue ese nacimiento de ese niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la hipnosis clínica reparadora es un desarrollo que se ha llevado a cabo con cuestiones terapéuticas para el tratamiento y la cura en periodos breves, ¿no? De enfermedades psicosomáticas, de fobias, de pánico, de angustias, depresiones y para reparación de los traumas de la infancia.
Pero estos temas los desarrollaré pues en alguna otra, en un momento de otra sesión. Todos tenemos una idea bastante clara de qué es la sugestión. El diccionario dice que es la acción de sugerir, o sea, de hacer entrar o despertar en el ánimo de una idea de pensamiento, actitud, ya insinuándosela al paciente, ya inspirándosela o haciéndole caer en ella. Ahora bien, la hipnosis es un estado alterado de conciencia que se logra a partir de sugestiones. Y bueno, les quiero decir que, por ejemplo, orar es estar en meditación, ¿no? Porque cuando la gente está haciendo oración, por ejemplo, del rosario, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la gente está repitiendo, repitiendo, y es como entrar en un trance, ¿no? Eso es un estado de hipnosis, porque se está disociando del problema la persona y está concentrándose en rezar ese rosario, ¿no? Entonces, es como se logra a partir de sugestiones. Y uno de cuyos objetivos principales es a su vez aumentar la sugestionabilidad del individuo, en donde podríamos decir que conforma con la sugestión un continuo y que los efectos prácticos, hablar de sugestión y hablar de hipnosis, es hablar de fenómenos similares, aunque de distinta intensidad. No se pierden en discusiones sobre todo si su paciente está hipnotizado o solamente sugestionado. Si yo les dijera ahora que ustedes no pueden levantar su mano derecha, la levantarían y me preguntarían, ¿cómo que no puedo levantar la mano? Si en cambio ustedes estuvieran en una hipnosis y yo les dijera que no pueden levantar su mano, en realidad podrían, pero les costaría mucho hacer. Y eso sería sencillamente porque me creen, ¿no? Porque ahí están otorgándome ustedes en cierto momento la facultad de que yo pueda hacerles entrar en un estado alterado de conciencia, y esa credibilidad habría sido creada a partir de sugestiones y de predicciones verificadas. La hipnosis es un montante de credibilidad, pero ya lo verán ustedes más adelante. Y les voy a hacer un poco de historia. Si bien es cierto, hay un sentido de hipnosis, es una herramienta moderna cuyo desarrollo apenas comienza. Es al mismo tiempo el más antiguo de los recursos terapéuticos en uso. Por ejemplo, también se pueden hacer anestesias con la hipnosis. Se puede llevar a cabo anestesias en la dentadura, para que nazca un bebé, para hacer una operación. Imagínense cuando las personas están en la selva, cuando están en lugares recónditos, pues tienen que recurrir a estos estados alterados de conciencia. Entonces, durante casi un siglo, el hipnotismo fue conocido como mesmerismo, y fue un homenaje que se le hizo a Franz Anton Mesmer, que vivió alrededor del año 1734 y murió en los 1815 más o menos. Y Mesmer fue un médico austriaco que desarrolló la teoría del magnetismo animal, designado así al fluido magnético que suponía emiten todos los seres humanos. Y era un genio de la hipnosis, aunque en su caso era una hipnosis parecida a la que hoy se practica en los teatros, un poco aparatosa. Él hacía sesiones colectivas y entraba en una escena luego de un tañido con un gong, y la gente estaba tomada a sogas que estaban atadas a una gran cuestión central de agua que había sido magnetizada por él, ¿no? Y una anécdota famosa que es muy importante no olvidar en su relación con Teresa Paradiso, una joven que tenía como 17 años, que había quedado ciega a partir de un susto a los 4 años. Como era hija de un funcionario de la corte, el emperador le había asignado una pensión vitalicia, y debido a que Mesmer logró curarla, iba a retirársela la pensión. Entonces sus padres acusaron a Mesmer de tener relaciones sexuales, porque hubo un serio altercado
y el señor Paradis retó a duelo a Mesmer. Y la señora Paradis tuvo un ataque y Teresa volvió a quedar ciega. El emperador no le retiró la pensión y Mesmer debió irse a París, donde continuó trabajando por la invitación del rey Luis XVI. Entonces, para que nos demos cuenta de cómo es la mente, ¿no? Aquí, y a veces podemos ser también muy maquiavélicos, ¿no? Esto que hizo el papá de que quería que la pensión no se le retirara, pero a cambio de eso que la hija continuara ciega, y luego manipular esta situación de que había sido abusada, imagínense. Entonces, esto es lo delicado con estas situaciones de hipnosis y aquí es donde se tiene que ser muy, muy ético, ¿no? Porque el usar este tipo de procedimientos sí es muy delicado, ¿no? Tiene uno que tener mucha calidad moral, ¿no? Para no tratar de interferir en personas, pero ustedes vieron cómo esta joven volvió a tener ese shock y volvió a quedar ciega. Y con esto ustedes se pueden dar cuenta de cómo es impresionable o sugestionable el ser humano y cómo es la mente, ¿no? De cómo nos sugestionamos a veces pensamos que las cosas nos van a salir mal y estamos en eso, ¿no? Y es una sugestión que nos estamos haciendo de manera negativa. Entonces aquí, esto yo se los dejo a ustedes de tarea y quien desee consultas de hipnosis, con mucho gusto, ahí la maestra me va a hacer favor de ponerme eh, el teléfono, maestra, si fuera tan amable. Y también les voy a contar una reseña histórica del Marqués Armand de Puysegur, ¿no? Que fue un militar Doctora, retirado. Mande usted. perdóneme, interrumpo, buenas noches. Buenas noches. Eh, Doctora, yo tendría como una inquietud. Una es, pues bueno, yo me uní no tan desde el comienzo, pero no sé si, ¿qué se habla con el tema de la misión del ser humano? Si él viene, esa persona, a vivir, a nacer como nace, a pasar todas esas enfermedades, accidentes, etcétera. Si es así, si la hipnosis entraría ahí, como su merced dice, es un tema muy delicado, ¿sí? Ujú. Donde sí se le puede o no se le puede, o como cuando uno dice, tendríamos que pedir un permiso divino si se otorga para poder ayudar. Si eso sí es así, doctora. Y el otro es con estas personitas, los que ya se nacen o nacemos, porque fue por cesárea, por lo que sea, pues porque no se pudo de otra forma y uno ahí, pues ni modo, ¿no? No sé, algo así como esos dos pedacitos, quizás con la opinión de su merced. Claro. Bueno, en primera, en la cuestión de la misión, sí, indudablemente que todos traemos una misión. Todos desde el momento en que llegamos, aquí ya tenemos un contrato firmado, ¿no? Y venimos a diferentes tipos de misión. Hay unos que vienen a ser artistas, otros que vienen a ser pintores, otros que vienen a ser presidentes, otros que vienen a ser pastores de ovejas. O sea, todos tenemos una misión. Indudablemente que la hipnosis es algo que va a recurrir a nuestro ser interior. Entonces, si la divinidad permite, esa persona va a poder resolver situaciones de fobias, de traumas, y por eso hay muchas personas también, como les decía hace un momento, de que muchos colegas míos han tenido una paciente que dice, no, yo no me puedo hipnotizar, ¿no? Entonces, eso ya, todo se maneja, el universo se maneja de una manera, con una sincronicidad más grande de lo que nosotros creemos. Nosotros a veces nos sentimos demasiado importantes y somos una piececita de arena en el universo. Entonces, si la divinidad lo va a permitir, se va a lograr que esa persona logre sanar sus fobias, sus adicciones.
Y si la divinidad sabe que esa persona no va a estar lista, no lo va a lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es muy respetable. Ahora, en cuanto a la cuestión del nacimiento, sí se tiene que trabajar esas regresiones al útero para transformar ese momento. ¿Para qué? Para que la persona, y hay varias técnicas que yo los manejo desde la parte nativa también, en donde se hace que la persona nazca por la vía vaginal. No importa que sea un adulto. Eso se puede llegar a lograr para romper ese estigma de que ese niño se sienta de alguna manera, pues, ahí que están invadiendo su territorio, ¿no? Entonces, espero yo haber contestado, pero les quiero mencionar esta receta histórica, esta reseña histórica, en donde el marqués Armand de Puysegur, que nació más o menos por el 1750 y algo, y murió en 1820 y algo, que fue un militar retirado, discípulo de Mesmer, y que estudió a los sujetos más susceptibles a la hipnosis y que describió a los trances posibles como sonambulismo artificial o trance del sueño. Entonces, también hubo un cirujano, Elliotson, que fue un cirujano inglés, que utilizó la hipnosis para practicar la cirugía sin dolor. Y siendo que fue expulsado de la Universidad de Londres, fundando luego su propio hospital, que se fue a hacer su propio hospital, y a James también Esdell, un cirujano escocés radicado en la India, que realizó más de 300 cirugías sin dolor con hipnosis. Y finalmente la aparición de los primeros anestésicos químicos, que fue en el 1840 y algo, y hizo que sus investigaciones no fueran continuadas. Y esto lo sabemos, ¿no? Lamentablemente hay muchos intereses que tratan de disminuir todo este tipo de técnicas, de disminuir todo este tipo de sanaciones. ¿Por qué? Porque pues no les es conveniente para sus intereses personales, ¿no? Pero posteriormente hubo una persona, un personaje, James Braid, que estuvo entre 1795 y 1860 y algo, que fue un cirujano escocés de renombre que estudió los fenómenos del magnetismo animal y llegó a la conclusión que el fenómeno podía obtenerse sin la intervención de fluidos magnéticos. Y para desligarlo, entonces, del desacreditado nombre del mesmerismo, acuñó el término hipnotismo del griego hipnos, que significa sueño. Más adelante, antes de morir, reconoció que el nombre era incorrecto, porque la hipnosis es un fenómeno distinto del sueño, pero ya era tarde. El nombre se había impuesto y continúa hasta nuestros días. Entonces, el desarrollo de la hipnosis se dividió en Francia en dos escuelas, la de Nancy, creada por Ambrose Auguste Libellul, Hipólito Marie Vernet, y la de Salpêtrière, fundada por Jean-Martin Charcot. Y en Nancy se creía, como se acepta hoy, que la hipnosis es un estado natural y que los individuos normales, comunes, pueden ser hipnotizados. Y Charcot, en cambio, que realizó los primeros estudios serios sobre la aplicación de la hipnosis en el tratamiento de la histeria, sostenía que la hipnosis es en sí un fenómeno histérico, producto de una estructura nerviosa anormal. Entonces, Freud también tuvo aquí sus que veres, que él pues él murió hasta 1939 y Freud estudió en ambas escuelas y desarrolló sus primeros estudios sobre la histeria conjuntamente con Charcot. O sea que Freud practicó la hipnosis y es algo que mucha gente no sabe, que mucha gente desconoce.
aunque sea sus propias palabras, no era un buen hipnotizador. Digamos, en su descargo, que en esa época solamente se intentaba provocar trances profundos, semejantes a los que los espectáculos actuales llevan a cabo, y que una vez alcanzado el mismo, ese estado era utilizado para ordenar al paciente que cese en su síntoma. O sea que se jugaba una pulseada, o sea, una vencida contra el síntoma que se pretendía doblegar. Freud fue uno de los primeros que utilizó la hipnosis de una manera distinta para estudiar el subconsciente. A partir de sus investigaciones y de conceptuar a los síntomas como soluciones de compromiso frente a contradicciones internas, alertó sobre el peligro de borrar síntomas. Y en efecto, si el síntoma expresa una respuesta del organismo a un conflicto no resuelto, su supresión puede dar origen a otro síntoma de reemplazo aún peor, ¿no? Pero ahí es cuando tiene que ser muy ético el terapeuta, ¿no? Y ser muy enfocado en la sanación de la persona. Entonces, como les digo, esto es de estudiarse y de años. Yo les digo que desde los 15 años estoy estudiando hipnosis y en sus diferentes modalidades, sus diferentes aristas, porque cada persona es diferente. Por ejemplo, cada persona es un alma, ¿no? Y como decía la señora Luz, o sea, también se pueden ver cosas de otras vidas, como hacía Brian Weiss, que fue lo que le pasó a él precisamente en sesiones que él ni siquiera pretendía trabajar con vidas pasadas. Eso fue realmente una causalidad, digámoslo así, ¿no? Que ahí se prestó para que esta situación sucediera. Pero con esto, pues quiero dejar esta probadita que podemos extenderlo posteriormente, pero yo sí les sugiero que esto se haga con un profesional. Esto no es de que voy a leer un libro y a ver, voy a hacer prácticas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la psique. No es de que ya ahorita yo me voy a leer un libro y ahorita ya lo voy a hacer. No. Hay muchas cosas implicadas aquí para llevar a cabo una sesión de hipnosis. Se necesita tener una gran responsabilidad de estar en un centro muy importante, el terapeuta, porque pues todos trabajamos la telepatía. Aunque no lo creamos, todos tenemos esta aptitud de telepatía. Entonces se le va a transmitir a la persona que si está inseguro el terapeuta, que si está enojado, que si tuvo alguna contrariedad. Entonces tiene que estar en su centro perfecto el terapeuta y una gran responsabilidad de tomar un entrenamiento. Y esto yo posteriormente voy a abrir un curso de hipnosis en donde tengo que checar qué calidad moral tienen las personas que vayan a hacerlo. Que digan ustedes, es que lo puedo ir a tomar con alguien más. Perfecto. Pero yo tengo que hacerme responsable de a quién yo voy a tener en esta escuela para poder enseñar. No es de que yo vaya a enseñar a cualquier persona, porque repito, esto puede ser usado también como un arma de doble filo. Y ahí tendría yo que trabajar con entrevistas con las personas, tendría yo que hacer un testeo para ver realmente si esa persona lo va a usar de una manera apropiada. Porque ahora, pues ya, como les digo, todo mundo, por ejemplo, las ceremonias que yo corro, a veces la gente va y hace una ceremonia y al día siguiente ya se siente curandero, chamán o como se le llame, ¿no? Entonces eso no es así, eso es muy delicado. Son cosas que tienen que llevar años de preparación interior y debe de tener una calidad moral muy, muy grande para realmente respetar al otro, porque somos todos
pues como hilos que estamos conectados, ¿no? Así que a ver si hay alguna pregunta por ahí, por favor. En lo que Maestra, se anima, adelante, adelante, Eli. y perdón, ¿cuándo más o menos aproximadamente sería ese curso, maestra Patti? Gracias. Claro que sí. Bueno, el curso yo creo que lo voy a empezar a dar alrededor del mes de mediados de septiembre, porque voy a tener unos viajes. Entonces, como en la tercera semana de septiembre es cuando voy a abrirlo y realmente sí sería muy interesante, más que todo para a nivel personal, ¿no? En donde Sí. ustedes puedan tener un autocontrol de ustedes y una manera de autosanarse. Entonces, es interesante el conocer este trabajo para poder realmente trabajar primero con uno, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, maestra. Le agradezco mucho. Sí, Claro que sí, yo voy a ver con lo poco de conocimientos que voy teniendo y que voy yo aplicándomelos con mi persona realmente. Eso es lo primero que hago, primero para mi persona, para mi autosanación y ya de ahí posteriormente verte recomendarle a las personas, ¿verdad? claro, Eh, yo estoy incursionando al holístico y realmente me encanta y yo lo he venido haciendo justamente para mi autosanación. Sí, maestra, muchas gracias y claro que sí, voy a ver si califico. Voy a claro que prepararme sí. más sí, para ver si califico. Claro, además de todo, yo también Gracias. trabajo trabajo las constelaciones familiares también las trabajo con hipnosis, Muchas porque es gracias. una manera de que aprendamos todos y que nos Sí, sanemos maestra. todos. Otra Sí. pregunta, perdón, es fuera del contexto de hoy, acerca de que no sé si me habré perdido, estaba yo de viaje y para acá y para allá y me perdí como algunas dos clases y no sé si estaba pendiente la clase regresando de Perú, lo del agua de mar, no sé si ya la dio, está por darla. Gracias. Estoy por darla, claro que sí. Di la del hígado, ahorita que regresé de Perú, di la del hígado que estuvo muy interesante y que va a ser como ese anexo con el agua de mar, porque Maravilloso. es muy importante el checarnos nuestro hígado, que es ahí donde se acumula la rabia precisamente. Sí, muchas gracias, maestra. Agradezco mucho su apoyo, su atención. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguien más? En lo que se animan, maestra, vamos a agradecerles la presencia a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Ambrosía, Carmen Rosa, Caro López, doctor Carlos Lara, Eli, Francis Mirali, Gloria Cecilia, José Ignacio, Juan Sandoval, Luz, Marta, Moisés, Mónica, Pereira, Rosa, Salomón Padilla, Shirley, Susi. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Kika Recomienda con esta gran eminencia, esta gran maestra, psicoterapeuta y amiga Patricia Maciel. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestra. Muy encantada de estar aquí y realmente les voy a recomendar mucho que vigilen mucho su respiración. Aquí el vigilar nuestra respiración es una manera de hipnosis. Yo lo hago hasta para dormirme. Cuando me voy a dormir, programo el respirar únicamente por la nariz. Y es una manera de tener esta concentración y de enfocar y de darle la orden, la instrucción a nuestro subconsciente de que debe de estar alerta para ejecutar esta orden. Entonces, yo les invito a que ustedes empiecen con esta respiración nasal solamente, porque el respirar por la boca, pues perdemos mucho tiempo y realmente es de
de gran ayuda para nuestro cerebro el tener esta concentración de respirar y oxigenar adecuadamente nuestro cerebro, porque cuando lo hacemos por la boca, realmente no estamos haciendo una respiración adecuada para que nos irrigue este oxígeno al cerebro. Y Maestra, también, dígame, ajá, perdón, y cuando vamos a caminar o a correr, a hacer jogging, también es importante que respiremos solamente por la nariz. sí, Ah, sí, ok, les sí, muchas sugiero mucho, gracias. les Gracias. sugiero mucho respirar por la nariz porque estamos realmente muy inconscientes de cómo respiramos por la boca. Entonces tenemos una mala respiración y una mala conducción de oxígeno al cerebro. Entonces revísenlo, simplemente revísenlo y cuando vayan a correr, traten de hacer esta respiración nasal, observen, observen. Y ya hay también algunas bandas que hace que uno duerma en la noche con la boca cerrada, o muchas personas, pacientes que a veces se ponen algún tape en los labios para de esta manera estar seguros de que están con la boca cerrada, ¿no? Y sí hay muchas técnicas que eso ya en las clases les mostraré, en donde sí se hacen respiraciones también por la boca, pero son diferentes técnicas. Entonces, ahorita, a mí personalmente, el hacer esta respiración a nivel nasal me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de mi salud. Entonces, yo les sugiero que lo observen y van a ver. Entonces, para que observen cómo pueden serenar su respiración y traten de alargar esos exhalados, cuando exhalan, de cómo traten de hacerlos largos, largos. Y eso va a hacer realmente un cambio muy grande en su mente. Y van a bajar mucho toda esa ansiedad, todos estos episodios de presión alta, de ansiedad, de depresión, todo esto va a cambiar enormemente. Ojalá que lo haga para que se aprendan Sí, a relajar. sí, maravilloso. Muchísimas gracias, maestra. Me ha encantado mucho su clase. Gracias, gracias, Claro gracias, que sí. maestra Kika, también. Gracias a maestra Kika, que es tan maravillosa y que nos da oportunidad aquí de extender todo este conocimiento, porque es importante. Como les digo, aquí en Estados Unidos una sesión de hipnosis cuesta $200. Entonces, realmente yo trato de ser lo más comprensiva en cuanto a cuando tengo pacientes que vienen de otros países, de ser muy comprensiva y aún con los de aquí de Estados Unidos, porque yo sé que todos tenemos esta situación de que el ganar el dinero no es nada fácil, pero que es importante hacer este tipo de tratamientos porque esto nos va a evitar muchas visitas al médico, muchas fobias, mucha situación de miedos, muchas adicciones. Entonces, realmente por eso le dije a la maestra Kika, bueno, pues vamos a hacer lo de la hipnosis, porque ya llegó el momento de que podamos abrir este curso y hacerlo definitivamente para que puedan las personas tener una mejor vida, ¿no? Y que puedan los niños también evitar que les den chochos por allá. Ustedes saben que yo desde hace muchos años les decía a las personas que esto iba a pasar, ¿no? De que se les empieza a dar esos chochitos y conozco personas, aquí a una nena de 5 añitos que su mamá estaba feliz de darle, ¿no? Eso para que se calmara, ¿no? Y yo asustada, la verdad. Yo realmente asustada porque pues hay muchas maneras de hacerlo de una manera natural, ¿no? Como es esta, la hipnosis. La alimentación, la atención, la respiración. Tengo una chica que ella ya le enseñé
a cómo respirar y ya hace eso mismo con sus niños, ¿no? Cuando los niños están así como muy exaltados, ella misma los sienta y les dice, vamos a respirar, a relajarse, y los pone a veces a hacer un poco de yoga. Entonces, eso es muy rico, que es algo que debían de enseñar en las escuelas, la verdad, hacer ejercicios de respiración, ¿no? Que es muy importante porque a veces los maestros tienen esos ataques también de no tolerancia con los niños y pues se proyectan, ¿no? Proyectan ese niño herido que ellos traen, ¿no? Así que ojalá que nos demos cuenta de estar alerta de esas no proyecciones con nuestros hijos, ¿no? De estar Sí, en calma. sí, maestra, fíjese que le comparto que yo traía una situación desde niña, desde chica, crónica degenerativa, y yo empecé mucho a ver por mi autosanación, ¿verdad? Y ya conociendo al maestro Manuel, que también aquí a veces da a sus ponencias, él me ha enseñado algunas respiraciones y me han ayudado infinitamente. Y todos los días hago diversas respiraciones, porque hay respiraciones para cada cosa, ¿verdad? Así Para es. cada cosa y es increíble también. También he aprendido algunas de Deepak Chopra y en verdad que todos los días me gusta hacer esas respiraciones maravillosas que me ayudan mucho para mi autosanación. Sí, muy importante las respiraciones. Pero sí Maravilloso. tenía la duda Les- esa de la que le pregunté de hacer ejercicio con no, nada más con la nariz. Esa con la duda tenía. nariz. Le, Gracias, le gracias. voy a contar, claro que sí, les voy a contar una anécdota de Deepak Chopra. Deepak Chopra era originalmente un médico cirujano. Entonces, un día llegó una familia de su país y le dijo que pues la señora tenía un problema serio de cáncer, ¿no? Entonces, el doctor opera a esta persona y la ve y la señora estaba llena de cáncer. Entonces, así como la abrió, la cerró, no tocó nada, la cerró y cuando llegó al cuarto con los pacientes, con los familiares de la paciente, le dice que pues que no había podido hacer nada porque la señora pues estaba mal, ¿no? Y entonces le dice la familia, ¿no? Por favor, yo creo que como era de su país, dice, por favor, no le diga nada. Usted dígale que usted le operó y le extrajo todo el cáncer. Y entonces, pues él se resistía, decía, no, pero yo no puedo hacer eso. Y entonces los familiares le suplicaron, le rogaron y finalmente lo convencieron, lo hipnotizaron, ¿no? Entonces le dice a la señora, señora, pues ya está usted libre totalmente de esto, ya está usted perfectamente sana. Y bueno, ya la señora se va y a los 8 meses regresa la señora. No, pues el doctor casi se infarta ahí, ¿no? De verla que regresó. Pero la señora regresó porque le llevaba una paciente. Le dijo, doctor, aquí le vengo a traer esta amiga porque pues tiene un problema similar al mío. Pero el doctor casi se desmaya porque él ya no pensó que la señora estuviera viva, ¿no? En la condición en que él la vio. Pero para que se den cuenta de cómo es la mente, ¿no? La señora se fue convencida de que el doctor le había extraído todo lo malo, ¿no? Y se Sí. modificó totalmente su salud y la señora estaba sana. Entonces, posterior a Ajá. eso fue cuando el doctor se metió ya en la parte espiritual, porque eso realmente fue un caso que lo dejó muy impactado de ver cómo la mente tiene ese poder de regenerarse y simplemente sin hacerle ninguna inducción, simplemente le dijo que ella ya estaba fuera de todo eso
y es muy poderoso, ¿no? La palabra cambia el DNA de las personas. Entonces, por eso la hipnosis es tan poderosa. Así que, pues ahí les dejo esta anécdota del doctor Chopra porque realmente es muy interesante cómo todo esto tiene un gran importancia en la psique, ¿no? Entonces, para que Sí, ustedes se den cuenta de cómo podemos nosotros mejorar nuestra vida en todos sentidos, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de vivir, en nuestra salud, en nuestras adicciones, en nuestro problema de diferentes situaciones de depresión, en ansiedad. Esto es lo que hace la hipnosis. Así que, bueno, pues me encanta estar aquí con ustedes. Les dejo muchas bendiciones y deseo que estén ustedes listos para nuestra próxima sesión y quien esté interesado en tomar alguna sesión, bueno, pues les recomiendo bastante el tomar sesiones de hipnosis que nos van a ayudar a mejorar totalmente muchos ámbitos de nuestra vida. sí, gracias, maestra Pati, Claro maestra, que sí, linda tarde, maestra Kika, a todos, bendiciones, gracias, nos vemos pronto claro en la que sí, próxima. claro que sí. Muchísimas gracias, maestra Kika, pues encantada de estar aquí. Usted sabe que es muy importante lo que hacemos, esta parte altruista. Yo le agradezco a la maestra Kika por todos estos años de no dejar de hacer estos programas, porque realmente le dan a las personas una visión muy grande de cómo pueden mejorar su salud y su vida. Así es, maestra, lo hacemos con infinito amor y con la mejor intención que todos crezcamos, que todos nos fortalezcamos, como siempre lo hemos dicho, todos somos uno y trabajar en este ámbito con armonía, con credibilidad, con ética, con profesionalismo, acercándonos a grandes maestros, a grandes eminencias como Patricia Maciel, pues es la mejor forma de aprender y de educar. Muchísimas gracias, psicoterapeuta Patricia Maciel. ¿Algo más que quiere decir, maestra, antes de irnos? Bueno, pues nada más de que vamos a tener este curso de frecuencias y vamos a empezar también una jornada de 40 días nuevamente. Vamos a empezar alrededor del 14 de agosto. Así que quienes estén interesados, pues ahí que nos escriban, maestra, porque ya venimos a trabajar seriamente. Se acabaron las vacaciones. Así es, maestra, a mucha fibra y mucha vibra para que nos vaya bien a todos y que no nos dejemos vencer por nada, ni por nadie, ni por el clima, ni por nada similar, sino todo lo contrario, que siempre estemos con una sonrisa, que siempre estemos con las ganas de estudiar, de aprender, de revitalizarnos, de ser cada día mejores. Muchas gracias, psicoterapeuta Patricia Maciel, y a todos los que todavía nos están haciendo favor de acompañarnos. Ahí está Adriana, Ambrosía, Carmen, Caro, Eli, Miral, Francis Miral, José Ignacio, Juan Sandoval, Marta, Moisés, Mónica, Rosa, Salomón y Shirley. Muchísimas gracias por permanecer hasta el final de este episodio del día de hoy con este tema tan interesante que yo creo que se va para una segunda, maestra, una Sí. segunda oportunidad, una segunda Ronda, una programación, segunda ¿no? ronda. Así es. Y posteriormente vamos a manejar el de Sales que quedó pendiente, Sal de Sí, Mar, y a ver qué otra cosa se nos ocurre aquí en nuestro plaña cañaca de siempre. siempre sale algo, maestra. Ya sabe que lo que no sabemos lo inventamos. Así es, maestra. Que tengan Cuídense muy bonita mucho. tarde. Recuerden de tomar agua. Yo soy paz, el mundo está en paz, porque las estrellas andan ahí muy locas en el universo.
Ahí nos traen revoloteando como reguiletes. Así que no Así hay que es. dejarnos. Gracias a todos por estar. Bendiciones siempre para todos, lo mejor. Gracias Buenas para tardes. todas. Buenas Gracias. tardes. Namaste. Buenas tardes. Namaste.